Muy buenas mi gente y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy vamos a estar explicando una función muy importante en Unity si tu deseo es hacer cinemáticas o animaciones en esta plataforma. Para el video de hoy vamos a estar utilizando un modelo 3D y animaciones que obtuvimos de la plataforma Mixamo. Si no sabes cómo se utiliza esa plataforma, tengo un video que lo explica y te dejo la tarjetita aquí arriba en algún lado del video. Entonces, para nosotros utilizar el timeline para realizar una animación en Unity, necesitamos por supuesto un modelo 3D, necesitamos animaciones y también instalar un paquete que está en el registro de Unity. Así que simplemente vamos al Package Manager, nos vamos al registro de assets de Unity y ubicamos uno que se llama Cinematic Studio. Y aquí lo instalamos y este paquete viene con muchas cosas importantes. Viene con el timeline, viene con la secuencia, viene con la cámara Cinemachine, entre otras cosas que vamos a poder utilizar para realizar nuestras cinemáticas o animaciones. Una vez instalado el paquete, vamos a la cámara que tengamos en nuestra escena y le tenemos que agregar un componente. Este componente se llama Cinemachine Brain, o básicamente el cerebro de la cámara Cinemachine. Esto va a servir para poder controlar todas las cámaras que vamos a utilizar en la escena, y esta cámara que tenemos al principio va a ser como el cerebro. Luego de eso procedemos a crear un objeto vacío al cual podemos llamar cinemática. Le puedes colocar el nombre que tú quieras, pero yo lo voy a llamar cinemática porque va a ser el objeto que va a ser como el placeholder de toda la cinemática que vamos a crear en este video tutorial. Adicional a eso, como pueden observar aquí en la parte baja en los archivos, ya yo tengo tanto el modelo 3 de los personajes como varias animaciones pues que traje de Mixamo. Ahora bien, gracias a que instalamos el paquete de Cinematic Studio, al hacer clic derecho en nuestra jerarquía podemos crear cámaras virtuales a partir de una opción que se llama Cinemachine. Estas cámaras virtuales nos van a permitir realizar una cinemática y van a ser controladas básicamente por la cámara principal, ya que le agregamos el Cinemachine Brain en su componente, ¿ok? Entonces creamos una virtual cámara número 1, le podemos colocar el nombre que ustedes quieran. Mientras tanto, yo le coloqué virtual cámara número 1. Y después de eso, vamos a nuestro objeto vacío que se llama Cinematic. Y si a ustedes no les sale, pueden agregar la viñeta o el tab de timeline acá donde están los assets. Ustedes le dan a los 3 puntos de la derecha y la pueden agregar, o si ya está, simplemente la ubican en cualquier sección donde puedan trabajar mejor. Y teniendo a nuestro objeto vacío seleccionado, creamos un timeline en este objeto vacío. Luego de creado el timeline, podemos observar que ahora en el tab del timeline tenemos como una secuencia de tiempo, como una línea de tiempo. Ojo, cuando cambiamos de objeto vemos que esta secuencia de tiempo desaparece porque el timeline está asociado a nuestro objeto de Cinematic. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar el objeto de Cinematic y en nuestra ventana del timeline presionar el candado de la derecha para que, independientemente de qué objeto estemos seleccionando en la jerarquía, no perdamos nuestra escala de tiempo, ya que es la escala que vamos a ir editando para poder realizar nuestra cinemática o animación. Adicional a eso, esta escala de tiempo viene predeterminada en segundos, muy importante. La pueden cambiar, pero es preferible trabajar con los segundos. Ahora bien, como pueden observar también, nuestro objeto de Cinematic, a la derecha se le agregó un componente que vendría siendo como el video o la cinemática. Esto lo pueden cambiar varias opciones. Yo prefiero trabajar con la opción Hold. Más adelante vamos a explicar cómo funciona cada una. Ahora bien, pueden observar que yo al timeline arrastré la cámara virtual y se hizo como una línea de tiempo, ¿ok? Primeramente, coloqué la opción añadir track de activación o activation track. Esto va a hacer que esta cámara virtual número 1 va a estar activa durante este tiempo, o sea, desde el segundo 0 hasta el tiempo que coloqué al final. Esto lo podemos alargar o lo podemos acortar dependiendo de lo que estemos buscando. Ahora bien, voy a la jerarquía, creamos otra cámara y la arrastramos, pero ahora quiero que esta se active después de que se apague la otra, porque ya cuando la otra termina, ya esa cámara se va a desactivar.
y nuestro timeline va a activar automáticamente la otra justo cuando se terminó la primera. Entonces, el Cinemachine Brain va a hacer un corte de la primera hacia la segunda. De todas maneras, más adelante vamos a ver cómo funciona. Al igual que con las cámaras, vamos a arrastrar a nuestro personaje, pero la vida de este personaje si queremos que sea desde el principio hasta el final. Nosotros no queremos que nuestro personaje desaparezca. Entonces él va a estar activo durante toda la secuencia que va a durar nuestra cinemática. Adicional a eso, también podemos observar aquí abajo que tenemos las animaciones. Ahora vamos a irlas agregando poco a poco y explicar la manera en las cuales se tienen que agregar para que funcionen correctamente. Entonces, para agregar las animaciones, solo tenemos que arrastrar nuevamente a nuestro personaje, pero en vez de utilizar la opción Add Activation Track, colocamos Add Animation Track, que básicamente vamos a agregar, pero animaciones a esta, digamos, escala o línea de tiempo. Para el primer ejemplo de agregar una animación, podemos tomar nuestra animación de idle, lo agregamos a la línea de tiempo o el timeline y ajustamos la duración en la que queremos que nuestro personaje esté en este estado de idle. Muy importante, todas estas animaciones luego de importarlas a Unity tienen que estar en looping. Y bueno, para mezclar esta animación de idle con otra animación que tenemos acá en la carpeta que es de caminar, simplemente la arrastramos, la juntamos lo suficiente con la animación de idle hasta que se cree como una especie de rampa o de diagonal entre la animación de idle y la animación de caminar. Esto es lo que se conoce como blending y funciona para mezclar muy bien las dos animaciones cuando se está haciendo una cinemática. Ahora bien, simplemente entramos en el Playmood para ver cómo es la cinemática y qué sucede y qué cosas están bien, qué cosas están mal. Ya al entrar al Playmood podemos observar que sí, que el personaje pasa de idle a caminar, pero que primeramente está caminando en el mismo sitio, no se mueve. Ya eso lo corregimos más adelante, es uno de los errores comunes. Número 2, podemos observar que mientras avanza la cinemática, sí se cambia de la Virtual Cámara número 1 a la Virtual Cámara número 2 con el efecto de corte. Un efecto de corte bastante clásico y es el efecto que viene por defecto en el Cinemachine Brain. Sí, este efecto se cambia en el Cinemachine Brain, ya lo vamos a observar. Adicional a eso, también vemos que nuestro objeto de cinemática, como está en Hall, la cinemática termina, empieza y termina. Podemos cambiarlo a loop para que la cinemática se repita una y otra vez. Y como les comenté, podemos ir al Cinemachine Brain y cambiar el efecto de el cambio de una cámara a otra para que en vez de que sea el efecto de corte, sea un efecto, digamos, como de traslación desde la primera cámara hasta la segunda. Ya eso depende de cada persona y de qué tipo de cinemática quiere elaborar cada quien. Ahora bien, muchos pueden pensar que la solución de que el personaje camine en el sitio es por la animación. Entonces traemos una animación que tengo acá que es del personaje caminando hacia el frente, pero si extendemos esta animación durante la línea de tiempo que queremos que el personaje camine, pues se va y se repite que él regresa, va para adelante, regresa para adelante y no es lo que queremos. Queremos que vaya para adelante tranquilamente. Así que muchachos, la solución básicamente es seguir usando la animación del personaje caminando en el sitio, pero cuando lo colocamos en el Add Animation Track hay unos 3 puntos cerca y podemos usar la opción que se llama Override Track. Básicamente con esto vamos a reescribir la animación, no se asusten, es bastante sencillo y no es tan complejo como suena. En el apartado donde dice Override presionamos el botón rojo, ya empieza digamos a grabar y en la parte del timeline donde el personaje queremos que empiece a caminar, ahí lo movemos un poco hacia el frente y luego vamos hasta el final de la animación donde queremos que el personaje llegue y ahí arrastramos a nuestro personaje. Tenemos que estar presionando a nuestro personaje y moverlo como vemos cualquier objeto en Unity. Y se van a colocar 2 puntos en la línea de tiempo y básicamente él va a caminar, pero también se va a mover. Dejamos de grabar y probamos la animación para ver cómo quedó. Luego de probar la animación, la puedes pulir como tú quieras, puedes hacer el override las veces que quieras hasta que se vea de una mejor manera la transición de idle a caminar. Y también, mira, puedes mezclar muchas más animaciones. En este caso, ya después de que el personaje deje de caminar, vamos a mezclar la animación de baile que usamos en el video anterior y ves que se mezcla de una manera bastante bien
y digamos pulida. No hay, digamos, como que una transición forzada, sino que es una buena transición. Personalmente, como les comenté, esta función del timeline se utiliza más que todo para hacer cinemáticas. Yo por lo general las utilizo en hold para que empiece la cinemática y termine. Nunca las utilizo en loop. Y me gusta mucho el efecto de corte, más sin embargo, el efecto de traslación de una cámara a otra también es un efecto muy bueno. Pueden utilizar el que a ustedes más les parezca dependiendo de su proyecto. Adicional a eso, esta función da para la imaginación de cada quien, pueden hacer lo que sea. Ya ahí en ese sentido, el cielo es el límite. Consejo importante, muchachos, si el personaje que ustedes van a utilizar para realizar una animación no tiene un animator controller, tranquilamente al añadir el personaje y después al añadir el animation track, se va a crear automáticamente un animator controller para el personaje. No se preocupen por eso. Eso digamos que es uno de los tips que se les pudiera dar al momento de realizar una cinemática. Y bueno, mi gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es lo que es el timeline con Cinemachine Camera, las Virtual Cámaras y modelos y animaciones. Ya saben que los modelos los traemos de Mixamo, las animaciones también. Si no saben, vayan a ver el video donde explicamos más o menos cómo se utiliza esta plataforma. Si te gustó el video y te fue de ayuda, pues puedes dejar tu like, suscribirte. Cualquier duda, puedes dejar en los comentarios y yo ahí te respondo. Muchas gracias a los que vieron el video y nos vemos pues en el siguiente. Chao, chao.